Buenas noches nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, si me indican, por favor, si me escuchan bien y también si están viendo mi pantalla, por favor. Hola, profe. Sí se te escucha y se ve. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase de hoy continuando con lo que es papeles de trabajo o documentaciones de auditoría, como le llama la NIA. Estamos hablando de lo que es el primer papel de trabajo, que es la propuesta de auditoría. Continuamos con esto porque dentro de lo que es la propuesta se encuentra detallado eh, casi todos los trabajos de auditoría que se van a realizar dentro de cada uno de los rubros, ya sea del balance general, del estado de resultados, el control interno, revisión de cumplimiento de normas legales, etcétera, etcétera. Y también dentro de esta propuesta de auditoría nos explica los procedimientos de auditoría que se van a realizar dentro de esa auditoría. Y en base a esos procedimientos de auditoría que vamos a realizar, son los que hacen que yo pueda realizar los papeles de trabajo, o sea, las documentaciones de auditoría. Estuvimos hablando primeramente lo que es del rubro disponibilidades. Y dentro de este rubro de disponibilidades hablamos de los diferentes procedimientos de auditoría que vamos a hacer, de las evidencias que vamos a tratar de obtener, y todo eso lo tenemos que dejar plasmado en las documentaciones de auditoría o papeles de auditoría, como le llamamos. Ya habíamos hablado de lo que es el rubro disponibilidades y ahora vamos a pasar al otro rubro que, que se va a auditar, que tenemos acá en la propuesta técnica de auditoría, y es el rubro de cuentas por cobrar y también cobranzas. Entonces, el primer procedimiento de auditoría que proponemos hacer según esta propuesta técnica es hacer una circularización a los deudores en sus diversas modalidades sobre la base de técnicas de muestreo estratificadas. O sea que vamos a hacer un muestreo eh, en forma estratificada. ¿Y qué significa este muestreo en forma estratificada de los deudores a quienes le vamos a enviar cartas o sea, circulares a los efectos de confirmar los saldos? Se le llama muestreo estratificado en dividir una población en grupos homogéneos. Por ejemplo, podemos dividir cuentas por cobrar o clientes en grupos, qué sé yo, con saldos mayores, deudores mayores a 6 millones de guaraníes hasta 10 millones. Luego, deudores con saldos mayores de 10 millones, 1.000 a 15 millones. Es decir, que voy estratificando de esa manera eh, los deudores, y dentro de esa estratificación que yo voy haciendo, puedo elegir otra vez ciertos deudores que tienen mayor saldo o que veo que están teniendo retrasos en sus pagos, etcétera, etcétera. Este muestreo estratificado normalmente se hace cuando hay una gran cantidad de deudores, es decir, que la empresa pueda tener muchos clientes y la empresa realmente está vendiendo mucho a crédito. Entonces, lo que se hace es circularización de saldos y se toma muestreos en forma estratificada. Es decir, que la población total se van dividiendo por estratos
Y dentro de esos estratos otra vez se toman deudores al azar y se le van circularizando para saber si los saldos que figuran en el mayor de la contabilidad del cliente son exactos. Y siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos una circularización solicitando saldos, esta circularización tiene que llevar el sello de la empresa solicitando confirmar el saldo que la propia empresa le está enviando. Por ejemplo, se le envía a Juan Pérez que está debiendo 11 millones de guaraníes y se le pide a Juan Pérez que confirme que realmente le debe 11 millones de guaraníes a la empresa APT SA, y si no es así, cuánto es lo que realmente debe, y que esa respuesta se tiene que enviar ya sea vía correo electrónico u otras formas de comunicación a la empresa auditora, que puede ser eh, la empresa Pasantía Laboral 3 Auditores Asociados. Eso es lo que normalmente se hace cuando se hace circularización a deudores. Luego también decimos que podemos o que vamos a hacer un análisis de la gestión de crédito mediante la revisión también en forma selectiva de la documentación que respalda estos créditos otorgados. Y para saber, ¿verdad?, cuál es la modalidad de otorgar crédito, también se tiene que mirar la política de crédito que tiene la empresa. Por ejemplo, tenemos que mirar las políticas de crédito. Si dice que la empresa va a otorgar créditos respaldados con factura hasta 30 días de plazo, si es que va a otorgar créditos eh, con un plazo mayor de 30 días, tiene que estar respaldado por la factura y firmas de pagaré, o todos los créditos que concede la empresa tienen que estar respaldados con firmas de pagaré por el deudor. Entonces, lo que vamos a hacer es análisis de la gestión de crédito, vamos a mirar las políticas de crédito que tiene la empresa y vamos a ver si realmente esas políticas de créditos se están cumpliendo en el momento de otorgar facilidades o plazos a los clientes, y si realmente está debidamente documentado también con facturas de crédito, eh, si es que corresponde con la firma de pagaré, etcétera, etcétera. Eso también tenemos que dejar plasmado esa revisión en un papel de trabajo. Es decir, se puede mirar las políticas de crédito de la empresa, sacar los puntos importantes y hacer por muestreo a quienes se le otorgaron créditos. Pueden ser créditos grandes, también en ese sentido podemos hacer en forma aleatoria y ir haciendo un checklist si se cumplieron las políticas de créditos para otorgar a los clientes. Luego también podemos hacer acá un análisis de la cobrabilidad de los créditos, con el objeto de determinar en su caso de construir una previsión para préstamos dudosos. Entonces, lo que vamos a hacer también acá, cuando analizamos las cuentas por cobrar y las cobranzas, un análisis para saber si realmente se están cobrando en fecha los créditos que está otorgando la empresa. Obviamente que vamos a hacer un cruzamiento entre las políticas contables y en el plazo que está otorgando la empresa a los créditos que está dando a los clientes, y ver si realmente esos créditos se están cobrando en fecha, y ver si dentro de lo que es, por ejemplo, la cuenta clientes, hay cuentas que ya tienen muchos atrasos
en el plazo y no están siendo cobrados. En ese caso, vamos a tener que hacer un análisis a los efectos de recomendar a la empresa que se pueda hacer una previsión, ya sea para préstamos de dudoso cobro o ya si el crédito ya es muy viejo, podemos aplicar lo que dice la legislación y también recomendar a la empresa que esos créditos que son ya muy viejos se pueda enviar a créditos incobrables. Esto es más o menos los procedimientos de auditoría que podemos aplicar para realizar un análisis de cuentas por cobrar y también de cobranzas de esas cuentas. Se pueden hacer otros tipos también de ¿cómo es? Evidencias de auditoría de acuerdo a las necesidades que puedan surgir en el momento. Pero como ejemplo tenemos acá estos 3 puntos para analizar lo que son cuentas por cobrar y luego para obtener estas evidencias de auditoría lo que tenemos que hacer es realizar los papeles de trabajo para cada uno de estos procedimientos. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es bienes de cambio. También en la propuesta ponemos que vamos a analizar el sector de bienes de cambio. El rubro bienes de cambio también puede llamarse rubro de inventarios. Normalmente dentro del rubro de inventarios entran los que son mercaderías, materias primas, etcétera, etcétera. Es decir, aquello que la empresa puede estar eh, cambiando por dinero, puede estar vendiendo o utilizando en su proceso productivo para producir otros bienes. Si es que vamos a hacer un análisis, por ejemplo, de la materia prima. Entonces, los procedimientos de auditoría que podemos aplicar dentro del rubro de bienes de cambio, primeramente tenemos acá, dice participar en los recuentos físicos por muestreos. Esto podemos hacerlo si es que la auditoría ya fue contratada antes del cierre del periodo. Entonces, ya ponemos dentro de nuestra propuesta, como estamos poniendo acá, que los auditores puedan participar cuando se hace el inventario físico de las mercaderías, de las materias primas, etcétera, etcétera, a los efectos de estar corroborando de que estos inventarios o estos recuentos físicos que hace la empresa se están realizando en forma correcta y que realmente las mercaderías existen y están en el depósito. Porque muchas veces se puede tener solamente en los papeles que hay tanta cantidad de mercaderías o materia prima y muchas veces cuando uno se va para hacer el recuento físico ve que en realidad estas mercaderías no están. Entonces, si es que la auditoría ya es contratada antes de terminar el periodo, normalmente se pide que los auditores puedan participar de los recuentos físicos y puede participar de todos los recuentos físicos o se puede participar por muestreos. Luego también otro procedimiento de auditoría que podemos aplicar o que se va a aplicar según esta propuesta técnica es el análisis de los resultados de los recuentos físicos y verificación de su consolidación con la información contable y en su caso recomendar los ajustes correspondientes. Esto significa de que cuando se hacen los recuentos físicos lo que se va a hacer es tratar de conciliar con la información contable. Es decir que si la información contable dice que hay, no sé,
100 cantidades de X mercadería, realmente en el recuento físico haya esas 100 cantidades de X mercadería. Y si es que no se encuentra esa cantidad, hacer las recomendaciones que sean pertinentes para que la empresa pueda ajustar su contabilidad a lo que realmente está dentro del recuento físico o dentro del inventario que se está realizando. Por eso es tan importante que el auditor participe en el recuento físico de las mercaderías. Pero igual, si es que la auditoría es contratada después del cierre del periodo, igual el auditor puede tomar por muestreo ciertas mercaderías, ir a hacer un recuento físico y luego retrotraer a la fecha de cierre de los estados financieros para saber si realmente en la fecha de cierre hubo esa cantidad de mercaderías. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un recuento físico por muestreo de X mercadería, no sé, en febrero, yo puedo ir a ver en febrero hay 100 mercaderías Z y veo que en el inventario de cierre al 31 de diciembre decía que había 130. Yo puedo partir de ese 100 que estoy viendo ahora acá en febrero, veo las compras que hubo de esa mercadería Z y las ventas que hubo de esa mercadería Z y retrotraerme y llegar hasta el 31 de diciembre y ver realmente que a 31 de diciembre había esa cantidad de 130 mercaderías de esa mercadería Z. Es otra forma también de hacer recuentos físicos cuando se hace posterior al cierre de los estados contables. Si es que no se puede hacer en la fecha del cierre de los estados contables, también se puede hacer los recuentos físicos por muestreo posterior al cierre, tomando ciertas mercaderías como muestras y retrotraer a la fecha de cierre de los estados financieros. Y como siempre, conciliar con la información contable y si hay diferencias, recomendar los ajustes correspondientes a los efectos de que los estados financieros realmente muestren la información real con lo que realmente existe en la empresa. Luego también se puede hacer revisión selectiva de las compras y las ventas ocurridas durante el ejercicio. ¿Para qué hacemos esta revisión selectiva de las compras y las ventas durante el ejercicio? Para ver si la documentación que respaldan estas compras están realmente en regla, si estas mercaderías se recibió en el depósito. Normalmente tiene que haber algún tipo de papel, algún tipo de formulario de control interno cuando hay una compra, de que esa compra se está recibiendo en el depósito y está ingresando al depósito de la empresa. Y luego también cuando revisamos las ventas, también todo esto se hace por muestreo, porque no se puede revisar toda la cantidad inmensa de compras y ventas realizadas durante el periodo. También las ventas, ver si tienen las documentaciones correspondientes de las ventas, las facturas en orden, si hay algún tipo de documentación que se hizo en el depósito de salida de esa mercadería, si realmente esa salida de mercadería se anotó o se registró como baja de inventario. Hay que ver también el tipo de inventario que maneja la empresa, si son inventario permanente, si los inventarios lo hacen en forma manual, en forma, digamos, con algún tipo de software, etcétera, etcétera. Luego también
podemos hacer otro procedimiento de auditoría dentro de los bienes de cambio, el análisis de las evaluaciones de los bienes de cambio en general al final del periodo. En este caso, hay que ver cómo se están valuando los inventarios. Ustedes saben que hay varios tipos de evaluación del inventario, o puede ser FIFO, LIFO, promedio ponderado, o también salida por cada uno de los bienes de cambio que van saliendo de la empresa. Si esto realmente van saliendo con su precio de compra, si es que es por identificación específica de cada producto, o si se hace por costo promedio ponderado, o por FIFO, que es lo que nuestra ley permite. Acuérdense que nuestra ley no permite el método LIFO. También la evaluación de los bienes de cambio, podemos analizar si es que tenemos bienes importados, si realmente fueron bien valuados en el momento de la compra, si es que estos bienes son importados y se compraron con moneda extranjera, si es que fue bien valuado con el tipo de cambio de esa moneda extranjera en el momento de compra, si todos los gastos que se incurrió en esa compra del exterior eh, fueron contabilizados dentro del costo de estas mercaderías o bienes de cambio. También podemos hacer ese análisis, y eso es lo que se está poniendo acá como análisis de evaluaciones de los bienes de cambio. Luego también, cuando hacemos una auditoría de los rubros de bienes de cambio o inventarios, tenemos que ver si es que hubo pérdidas por siniestros. Entiéndase por siniestros, puede ser incendio, puede ser por agua. Muchas veces, no sé, se tiene mercaderías que son sensibles a la humedad, que no estén bien almacenados y que le haya tomado humedad y que se haya perdido esa mercadería. No sé, si el depósito tiene algún tipo de gotera, mojó toda la mercadería, y si se perdió esa mercadería. A eso se refiere en cuanto a siniestro. También acá faltaría un detalle más cuando se hace una auditoría de bienes de cambio. A ver si ustedes me pueden ayudar. ¿Qué faltaría acá? Un procedimiento de auditoría cuando yo me voy a revisar mercaderías o bienes de cambio. ¿Qué les parece que faltaría acá? Ya hablamos de recuentos físicos, análisis de los recuentos físicos, revisión de compras, las evaluaciones de las mercaderías. También vimos si hay análisis de pérdidas por siniestros, y que normalmente nosotros tenemos que verificar eh, cuando estamos haciendo un inventario de la mercadería. Por ejemplo, bienes perecederos. Tenemos que ver si las mercaderías ya no están vencidas, las fechas de vencimiento de estas mercaderías. Qué sé yo, si tengo, no sé, una empresa que vende productos enlatados, por ejemplo, tengo que mirar si estas mercaderías no están vencidas. Si es que están vencidas, tengo que recomendar también de que se dé de baja estas mercaderías por vencimiento. No sé, por ejemplo, puedo mirar mercaderías, qué sé yo, si vendo artículos electrónicos, si estas mercaderías ya no están obsoletas, mercaderías ya muy viejas que ya
que ya nadie quiere, entonces recomendar su baja o, no sé, darle un menor valor, etcétera, etcétera. Esos procedimientos de auditoría también yo lo puedo aplicar en lo que es el rubro de bienes de cambio. Bueno, continuamos entonces. Aquí no hay duda con respecto a las cuentas por cobrar, cobranzas, bienes de cambio. Creo que es bastante sencillo y muy entendible todo esto. Lo que se puede aplicar y lo que normalmente se aplica cuando se hacen auditorías. Luego también nuestra propuesta pasa a lo que es bienes de uso. En esta revisión de los bienes de uso, la propuesta técnica que hacemos para aplicar procedimientos de auditoría, vuelvo a repetir que estos son procedimientos de auditoría y de estos procedimientos de auditoría van a nacer los papeles de trabajo que voy a elaborar o voy a utilizar a los efectos que queden como evidencia de auditoría. Y estas evidencias de auditorías van a servir para que yo me haga para que haga un informe, un pequeño informe, y esto después me va a servir a mí, al auditor, para poder emitir la opinión si los estados financieros presentan razonablemente la situación económica y financiera, bla, 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 de la empresa a X fecha. Bueno, vamos a continuar con lo que es nuestra propuesta de bienes de uso. Entonces, acá dice también que vamos a hacer una revisión selectiva de la documentación respaldatoria de las principales incorporaciones de bienes de uso. Acá vamos a ver si realmente todas las compras de bienes de uso están respaldadas. Si, por ejemplo, compro escritorios, equipos de oficina, voy a ver si todas esas compras están respaldadas con factura. Por ejemplo, si compré algún tipo de vehículo para el reparto de la empresa, voy a fijarme si ese vehículo tiene la factura correspondiente y el título, si es que se compró al contado, el título correspondiente registrado en el registro del automotor. Si ese bien yo compré a crédito, obviamente que no voy a tener todavía el título, pero voy a tener que fijarme si esa compra pasó por la escribanía, se hizo el traspaso de propiedad o de uso a la empresa de parte de la empresa que está vendiendo el vehículo. Es decir, revisar la documentación que respalda el ingreso de esos bienes de uso y que realmente estos bienes de uso hayan sido incorporados correctamente a la contabilidad en la fecha en la cual fueron adquiridos estos bienes. También tenemos que ver si realmente estos bienes de uso existen y están siendo usados todavía, es decir, si están en uso. Por ejemplo, yo puedo ver que se compró, no sé, un escritorio, veo la documentación respaldatoria que sí se compró un escritorio, pero había sido que el escritorio, después de haber sido comprado, enseguida se rompió, ya está en desuso, está tirado por ahí en el patio de la empresa. Tengo que ver también si ese bien de uso existe y realmente está siendo utilizado todavía dentro de la empresa. Si es que no está siendo ya utilizado dentro de la empresa, recomendar su baja. Siguiente, bienes de uso. Verificar los criterios de evaluación y reevaluación de los bienes de uso. En caso de que
corresponda, por ejemplo, a hacer revalúo de bienes de uso. Y su adecuada apropiación contable. ¿Qué significa su adecuada apropiación contable? Que haya sido correctamente contabilizado con todos los gastos que se incurrió para que este bien de uso esté dentro de la empresa. Y, por ejemplo, este criterio de evaluación, por ejemplo, se refiere a cuando yo estoy comprando un bien de uso del extranjero. Normalmente, si yo compro un bien de uso del extranjero, por decir, no sé, una maquinaria, tengo que ver si fue correctamente evaluado y si todos los costos que se incurrió para traer del extranjero esta maquinaria realmente se imputó al costo de ese bien de uso. Porque ustedes saben que el costo de una importación, así también como de las mercaderías, de los bienes de cambio, está compuesta por el costo de la factura de origen, del flete, del gasto de flete que se incurrió hasta traer hasta el puerto acá, los gastos de despachos, los impuestos que no son recuperables y que se pagan en la aduana, y también el flete que se paga desde la aduana para traer al local de la empresa. Hasta ahí forma parte del costo de compra, por ejemplo, de un bien de uso que se haya traído del extranjero. Y también tengo que fijarme el tipo de cambio que se utilizó en el momento de esa compra. Si es lo correcto, fijarme que si se compró en el mes de julio, en fecha 30 de julio, por ejemplo, cuánto era la cotización del dólar a esa fecha y si realmente está correctamente evaluado ese bien de uso. También tenemos que mirar la verificación si los bienes de uso fueron vendidos o fueron retirados de su uso de la empresa. Es decir, el ejemplo del escritorio que se había comprado, si se sigue usando ese escritorio o se sacó de la empresa, se llevó a otro lado, si ese bien de uso realmente está dentro de la empresa. O muchas veces también hay bienes de uso que ya tienen varios años de utilización dentro de la empresa y se venden. Eso también verificar. Y también otro punto importante que uno tiene que verificar en los bienes de uso es su estado en general. Si los bienes de uso realmente están todavía en condiciones de uso, valga la redundancia, y si puede seguir siendo utilizado. Si es que ya no está en condiciones de uso, o recomendar también a la empresa dar de baja ese bien de uso. Acá, por ejemplo, vimos revaluación de los bienes de uso. En este caso, ustedes me van a decir si nuestra legislación permite realizar revaluaciones de bienes de uso. Una última pregunta y cerramos esta tarde. ¿Me responden? Es obligatorio según nuestra Ya no, legislación. profe. ¿Y cuándo dice nuestra legislación que podría ser que tengamos que hacer revaluación de bienes de uso? ¿No se acuerdan? El año pasado creo que vimos. Cuando la inflación acumulada alcance más del 20% y el Poder Ejecutivo crea la necesidad de emitir un decreto o una resolución para que se realice eso. Pero, así como dijo la compañera,
ya no es obligatorio hoy día realizar la revaluación de bienes de uso. Pero sí se cambió esta revaluación de bienes de uso por que los bienes de uso tienen que tener un valor residual. Eso es lo que cambió nuestra legislación con respecto a la depreciación de los bienes de uso. Acá también en la revisión de los bienes de uso tenemos que mirar lo que son las planillas de depreciaciones de estos bienes de uso. Si las depreciaciones están siendo correctamente realizadas en base a la ley vigente para que pueda ser utilizado como gastos deducibles, y si no está siendo realizada en base a la legislación vigente, la parte que no corresponde a hacer la depreciación para que pueda ir dentro de los estados financieros esa depreciación como gastos no deducibles. Muy bien, compañeros, aquí hablamos de 3 rubros dentro del balance general: cuentas por cobrar, cobranzas, bienes de cambio, bienes de uso, dentro de lo que es eh, nuestra propuesta de auditoría. Muy bien, yo quiero dejar esto aquí. Si es que no tienen algún tipo de pregunta, algo que no haya quedado claro, yo les invito a seguir mirando también los materiales que voy alzando al Canvas, y también hacerles recordar que un poquito más adelante voy a estar alzando algunas tareas que ustedes tienen que completar y les va a servir como puntaje para lo que es el proceso del primer examen parcial. Entonces, si no hay preguntas, yo quiero dejar esto aquí y nada, vernos la próxima.